Buenos días, tardes, noches. En esta clase vamos a hablar del segundo principio de las máquinas térmicas. Hoy vamos a hablar de qué es una máquina térmica y cómo funciona, qué tipos de máquinas térmicas existen y cuáles son sus diagramas termodinámicos, y claro, el segundo principio de la termodinámica y su aplicación. En la clase anterior dijimos que el primer principio era la conservación de la energía. Y por supuesto, llegamos a la formulita que decía que en cualquier sistema la variación de energía interna era igual al calor menos el trabajo. Todos los motores, todas las máquinas térmicas funcionan en base a procesos cíclicos. Entonces, teóricamente, terminan donde empezaron, de manera que la variación de energía interna en todo el ciclo tiene que ser cero, porque la energía interna es una función de estado. Ahora bien, con eso estamos diciendo que calor menos trabajo tiene que ser igual a cero, o si lo prefieren, calor más trabajo que entra tiene que ser igual a calor más trabajo que sale. Y por supuesto, una máquina puede tener una sustancia de trabajo cualquiera, que puede ser agua, aire, gasoil, nafta, vapor, lo que sea. Lo que vimos antes era aplicable a un sistema general, pero ¿qué pasa cuando tenemos una máquina térmica? Una máquina térmica es un dispositivo que convierte calor en trabajo. Un auto es una máquina térmica, una locomotora es una máquina térmica. La máquina está conectada a un foco caliente y en cada ciclo lo que hace es transformar parte de ese calor en trabajo. Pero como no puede convertir todo el calor en trabajo, parte se va a un foco frío que por lo general es el ambiente o incluso el mar. O sea que la cantidad de calor que absorbe el foco caliente tiene que ser igual a la cantidad de trabajo que produce más la cantidad de calor que cede al foco frío. Aclaremos que en general se define como foco o fuente, caliente o fría, a un sistema que no cambia significativamente de temperatura cuando se le quita o se le entrega calor. Es bastante razonable pensar que la atmósfera o el mar, si yo les entrego algo de calor o les quito algo de calor, no van a cambiar significativamente su temperatura. Hablemos del rendimiento de una máquina térmica. ¿Recuerdan lo que era el rendimiento? Era el trabajo que podía entregar un ciclo dividido el calor que entraba. En términos simples, ¿qué tan grande puede ser el rendimiento de una máquina térmica? ¿Hay algún límite? ¿Cuánto calor se puede transformar en trabajo? Todas esas preguntas las responde el segundo principio. ¿No es emocionante? En la clase pasada definimos lo que era rendimiento de un ciclo. Dijimos que era el trabajo que se podía extraer dividido el calor absorbido. Como sabemos que en una máquina térmica el calor absorbido es igual al calor cedido más el trabajo, podemos despejar trabajo de esta relación y para evitar ambigüedades como el calor cedido para la máquina es negativo, podemos ponerle módulo y decir que el trabajo va a ser el calor absorbido menos el módulo del calor cedido. O bien, el rendimiento va a ser 1 menos el módulo del calor cedido sobre el calor absorbido. Y acá vemos claramente que el rendimiento siempre va a ser menor que 1. Como dijimos en clases anteriores, hablamos del primer principio de la termodinámica, que era la conservación de la energía. Ahora hablemos del segundo principio, que es quizás un poco más abstracto que el primero. El primero en enunciarlo fue un físico llamado Sadi Carnot en 1824. ¿Sabían que en Villa Domínico hay una calle llamada Sadi Carnot? Sí, está cerca de Soy tu Pollo. De hecho, en muchos lugares del Gran Buenos Aires hay calles llamadas Sadi Carnot. Parece San Martín, así que algo bueno debe haber hecho.
El segundo principio tiene mucho que ver con el rendimiento de las máquinas térmicas. Tiene que ver con el aumento de algo llamado entropía en el universo, la tendencia al aumento del desorden molecular, pero relájense porque por ahora solo vamos a hablar del primer ítem, o sea, máquinas térmicas. Entonces, ¿qué es lo que dice el segundo principio? Bueno, tiene un montón de enunciados diferentes, pero todos equivalentes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el segundo principio es un principio de imposibilidad. El primer enunciado de nuestro querido Carnot dice que una máquina térmica que opera entre una fuente caliente y una fuente fría nunca va a tener un rendimiento más grande que el de una máquina ideal reversible entre las mismas fuentes. El segundo enunciado pertenece a Lord Kelvin, seguramente oyeron hablar de Lord Kelvin. No sé si hay alguna calle por acá que se llame Lord Kelvin. Y dice literalmente que es imposible convertir 100 de calor en 100 de trabajo mecánico volviendo al estado inicial. El tercer enunciado, que es el enunciado de Clausius, y claro, ¿quién no ha oído hablar de Rudolf Julius Emanuel Clausius? Yo vivo en la esquina de Clausius y Kelvin y pido delivery en la pizzería Carnot. Bueno, lo que dice Clausius es que en forma espontánea no es posible que pase calor de un cuerpo frío a uno más caliente. Pero ¿cuáles son las bases teóricas por las que funciona una máquina térmica? Obviamente, los dos principios de la termodinámica. El primero, que habla de la conservación de la energía, y vamos a ver que una máquina térmica jamás va a tener un rendimiento del 100%. Y el segundo principio, del que ya vimos varios enunciados, el enunciado de Clausius, que decía que es imposible la transferencia de calor de un foco frío a otro caliente. Eso es un extraño. Porque, ¿qué es lo que hace una heladera o un acondicionador de aire? Literalmente lo que hacen es extraer calor de un lugar más frío para mandarlo a un lugar más caliente. Pero, ojo, lo que dice el enunciado de Clausius es que esa transferencia nunca va a ser espontánea. Para poder enfriar una heladera tenemos que enchufarla al tomacorriente. O sea que tenemos que aportar una energía desde afuera. Y bien, también tenemos el enunciado de Kelvin que dice que no es posible un proceso cuyo resultado sea la conversión completa de calor en trabajo. Lo cual, si lo piensan, es algo bastante curioso. Quiero decir, cualquier forma de energía se puede convertir en otra, digamos, ¿sí? Lo que dice Kelvin es que el calor es una forma de energía especial. No se puede convertir el 100 de calor en 100 de otra forma de energía. Siempre se pierde algo. ¿Alguna vez oyeron hablar de las máquinas de movimiento perpetuo? Búsquenlo por Google, el tema es muy interesante. Lo que dice el enunciado de Kelvin del segundo principio es que una máquina de movimiento perpetuo no puede existir. Entre todas las cosas que hizo Carnot, a principios del siglo XIX creó una máquina ideal y teórica para analizar el rendimiento máximo de las máquinas térmicas. Aclaremos que los experimentos mentales o ideales son muy frecuentes en física. De esta máquina de Carnot se pueden deducir propiedades y limitaciones de las máquinas reales. Y entre las más importantes, el rendimiento máximo posible que puede tener una máquina real. En el siguiente video vamos a ver mucho más sobre la máquina de Carnot. En primer lugar, se puede calcular que la máquina de Carnot, máquina reversible, cumple con que el módulo del calor que cede sobre la temperatura de la fuente fría es igual al módulo del calor absorbido sobre la temperatura de la fuente caliente. Y haciendo algunas cuentitas, eso nos lleva a que el rendimiento de una máquina de Carnot
es igual a 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Y acá, por favor, presten mucha atención. Esta formulita que dice que el rendimiento es igual a 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente es válida solo para la máquina de Carnot y es el máximo rendimiento posible en cualquier máquina. Y vamos a hacer un pequeño alto y seguimos en el próximo video.